Bien, buen día. Vamos a continuar con nuestro trabajo del grupo carbonilo. Habíamos visto algunas transformaciones de aldehídos a cetonas o de cetonas a aldehídos mediante un equilibrio o tautomería cetoenólica. El día de hoy vamos a recordar un poquito las condensaciones, ¿sí? Y básicamente una condensación aldólica o cetólica está en función a los hidrógenos en alfa de grupo carbonilo, muy semejantes a los del equilibrio tautomérico, que son atacados esta vez por una base. Entonces deben recordar ustedes que cualquier cetona o aldehído en presencia de una base va a producir condensación cetólica. Entonces la base en un aldehído alifático o en un aldehído aromático es, si existen hidrógenos en carbono alfa, lo más probable es que produzca una condensación cetólica. En la condensación cetólica, los hidrógenos de carbono alfa, en este caso hay dos carbonos alfa, cada uno con tres hidrógenos, y vamos a representar el ataque a uno de los hidrógenos, son ácidos. Estos hidrógenos en carbono alfa de carbonilo, sea de aldehído o cetona, son hidrógenos ácidos que pueden ser atacados por una base y producirnos un carbanión. ¿Por qué estos hidrógenos son ácidos? Porque el carbanión producido o base conjugada se estabiliza por resonancia, ¿sí? Entonces, este carbanión va a atacar a un carbonilo de la molécula original, produciendo la condensación. Si se fijan, este CH2 ataca al carbonilo y salta el doble enlace mediante una adición nucleofílica. Entonces CH2 ataca al carbonilo, salta este doble enlace sobre el oxígeno, de manera que el carbonilo de la molécula original se va a transformar en un alcohol al cual se habría añadido la otra molécula. Entonces, si se fijan, ahí está la molécula del carbanión añadiéndose al carbono, que era del carbonilo, y que ahora se va a transformar en un alcohol, ya sea en medio acuoso o en un medio acuoso con ligera concentración de ácido. Entonces, basta un medio acuoso para que un alcoholato, que es muy básico, tome el hidrógeno del agua y se convierta en alcohol. Entonces, ahí viene la condensación, en este caso cetólica, porque esta es la parte ceto y esta es la parte alcohol. Estamos haciendo apenas un resumen de lo que hemos avanzado el año pasado. Bien, entonces ahí tienen la forma ceto y la forma ol, de ahí viene el nombre de condensación cetólica, y cuando se trabaja con un aldehído será una condensación aldólica. Entonces los puntos clave: buscar carbonos en alfa y buscar hidrógenos en los carbonos en alfa que puedan reaccionar con una base. La base va a producir un carbanión y el carbanión actúa como nucleófilo añadiendo al carbonilo de la molécula original mediante algo que se llama adición nucleofílica. Entonces, el nucleófilo se une al carbono que era del carbonilo y el carbono del carbonilo se transforma en un alcohol. Ese es el resumen de la condensación cetólica. Lo mismo puede pasar con aldehídos. Vamos a tener dos moléculas. Generalmente no se escribe, basta con escribir una molécula, porque al escribir una molécula suponemos que hay miles o millones de la molécula reaccionando. Entonces, en este caso, uno de los aldehídos se convertirá en carbanión y el carbanión atacará al otro aldehído. Entonces, ustedes van a ver nuevamente aldehído en medio básico o hidróxido de sodio, lo que puede producir es una condensación aldólica. El primer paso sería
ubicar el carbonilo, buscar carbonos en alfa y los hidrógenos del carbono en alfa. Si se fijan, este carbonilo solo tiene un carbono vecino con 3 hidrógenos. Este no cuenta porque no hay carbono en alfa. El OH va a atacar al hidrógeno y me va a dejar un carbanión, y el carbanión se estabiliza por resonancia. Bueno, el carbanión baja y ataca al otro aldehído, transformando este carbono en alcohol. Ahí está el alcohol y ahí está el enlace a todo el nucleófilo. Entonces el nucleófilo se va a añadir acá a este carbonilo. Entonces, ¿cómo reconozco este carbonilo? Este se va a transformar en alcohol, o que enseguida vamos a ver que rápidamente este alcoholato se transforma en alcohol. ¿Qué más tiene este carbono? CH3 y H. CH3 y H. Y toda esta molécula del carbanión entera se ha unido por el CH2 a el carbonilo. Entonces, en una segunda etapa, este alcohol tomará, el alcoholato tomará rápidamente un protón del agua y se transformará en un aldol. Aldo de aldehído, ol de alcohol. De ahí viene el nombre de condensación, donde vemos claramente la unión de dos moléculas, una que era el carbanión, lo estoy señalando, y otra que era la molécula original, que se habría transformado desde aldehído hasta alcohol en este caso. Bien, habíamos visto también el año pasado que muchos productos que son aldoles o cetoles pueden fácilmente deshidratarse. Y ahora sí lo van a entender más fácilmente que el año pasado. El OH se pierde y existe una formación de doble enlace adyacente al carbonilo. Entonces ahí van a ver doble, simple, doble, y van a entender que va a haber resonancia en toda esta parte de la molécula. Ahora que han trabajado bien el concepto de resonancia. Entonces esta reacción es fácil, solamente se le aplica calor y se produce la deshidratación favorecida porque este es muy estable, este compuesto, más estable que el aldol, por el tema de la resonancia entre estos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces el mecanismo de esta deshidratación es sencillo. El medio básico todavía existente puede tomar el protón ácido y en presencia de calor producir un carbanión. Este carbanión todavía podría estabilizarse por resonancia, pero la vía más probable es que forme un doble enlace eliminando el OH. Y este OH eliminado irá a tomar otro hidrógeno ácido adyacente a carbonilo. Entonces, cuando este venga para acá formando doble enlace, el OH saldrá y este OH nuevamente irá a atacar a otra molécula original. Entonces, aplicando solo un poco de calor, esto puede desencadenarse en una deshidratación del aldol o para la formación de un compuesto que se va a estabilizar por resonancia. Bien, ahora vamos a aplicar rápidamente estos conceptos a lo que serían aldehídos o cetonas en presencia de anillos aromáticos. En este caso, nosotros tenemos una cetona aromática con un benzaldehído o aldehído aromático, y esto va a producir una condensación, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál ataca a cuál? Tenemos que hacer el análisis respectivo. Nos fijamos en grupo carbonilo y vemos que aquí hay un carbono vecino y que aquí hay otro carbono vecino. Ambos son carbonos en alfa. Luego hay que entender que en el anillo no existen hidrógenos cuando tengo la presencia ya de un enlace, porque si cuentan los enlaces 1, 2, 3 y 4, entonces no puedo decir que aquí hay un hidrógeno, por lo tanto no hay hidrógenos ácidos
en esta parte del anillo, los únicos hidrógenos ácidos serían estos. ¿Sí? En este caso, tengo el grupo carbonilo y tengo un solo carbono vecino en alfa. Este carbono vecino en alfa, al igual que en este otro caso, si cuento sus enlaces, 1, 2, 3 y 4, no tendrá hidrógenos. Por lo tanto, este no podrá formar ningún tipo de anión. El único anión posible es eliminando un hidrógeno de acá por el ataque de la base. Bien, entonces la base ataca a uno de los hidrógenos de ese carbono en alfa, que es la única posibilidad, por cierto, y tendría un carbanión en este carbono. Tengo un carbanión y ese carbanión atacará entonces al aldehído, que este no forma ninguna base. Entonces, si hemos visto la adición nucleofílica, se añade el carbanión al aldehído y este se transforma en alcohol. Entonces ahí tienen el carbono del aldehído atacado, se transforma en alcohol y el nucleófilo por este enlace se une a la molécula del aldehído. Entonces fíjense, en azul tenemos el nucleófilo, aquí tenemos un carbono, que sería este, el de acá, que se ha enlazado a la molécula del aldehído y toda esta estructura responde al carbanión y esta estructura responde al aldehído que se habría transformado en un alcohol. Entonces tenemos una condensación, en este caso cetólica, esta es una forma ceto y esta es una forma ol, aromática porque hay presencia de anillos aromáticos. Entonces, a la aplicación, la única variante, recordar que los carbonos de un anillo aromático no tienen hidrógenos en alfa y no permiten, no existe ninguna reacción sobre este carbono. Cuidado que quieran formarme un carbanión acá porque nuevamente estarían con el tema de un carbono pentavalente. Si le ponen carga negativa acá, ya van a tener 1, 2, 3, 4 enlaces y con la carga negativa 10 electrones en la capa de valencia. Eso no es posible. Les ruego, por favor, tomar en consideración eso. Bien, veremos si tienen algunas preguntas antes de continuar. Ninguna. Entonces, seguimos. Bueno, entonces vamos a trabajar en una reacción que se denomina la reacción de Cannizzaro, en la cual solo tienen un aldehído aromático en presencia de una base. En este caso, vamos a ver que el carbono en alfa, como habíamos dicho, no tiene hidrógenos. Entonces no hay posibilidad de una condensación en este caso porque no hay ningún hidrógeno en carbono en alfa. Como no hay un hidrógeno en carbono en alfa, el OH va a atacar al grupo carbonilo, que ustedes ya saben bien, este es delta menos y este es delta más. Entonces el OH menos ataca al grupo carbonilo y se desprende este doble enlace con una reacción que ya conocen, una adición nucleofílica normal. Entonces el OH se ha unido al carbono del carbonilo y este doble enlace se ha transformado en un alcoholato. Bien. La variante en este caso, bueno, ya son dos, ¿no? El primero, que no hay ataque a hidrógeno en carbono alfa, por lo tanto no hay condensación a pesar de que le estoy poniendo hidróxido.
sí hay adición nucleofílica, esa es la variante. Y la segunda variante es que hay un reordenamiento molecular, es decir, esta carga negativa va a entrar, a venir a formar un doble enlace y va a liberar algo que es inusual, que sería un hidruro. Este hidrógeno con su par de electrones sale como H-, ¿sí? Entonces ahí estaría liberando un hidruro y vamos a arreglar esto. Bien, entonces el hidruro, este hidruro H-, va a atacar, va a atacar a la otra molécula de aldehído. Y ya saben ustedes, si recuerdan el hidruro de litio y aluminio, el hidruro de sodio, los hidruros son reductores. Entonces un hidruro va a venir y va a atacar a ese aldehído y lo va a reducir, ¿sí? Lo va a reducir ¿a qué? A un alcohol. Primero un alcoholato, y el alcoholato en medio ácido se transformará en un alcohol. Entonces, ¿de dónde aparece este alcohol? Vamos a repetir. El OH ataca acá y este se reordena. Este viene a formar doble enlace y libera un hidruro. El hidruro ataca un aldehído y lo reduce hasta alcohol. Esa es la primera vía de reacción. La segunda, acá ya se darán cuenta que al formar doble enlace y OH, este se ha transformado en un ácido. Entonces, en la reacción de Cannizzaro es como si hubiera una reducción del aldehído hasta alcohol y una oxidación del mismo aldehído hasta ácido. Eso es lo que pasa en realidad. Y vamos a ver una vez más la pantalla con los mecanismos. Entonces, como esta molécula está perdiendo un hidruro, esta, como hemos dicho, se transforma en doble enlace y me queda el OH. Entonces, si se dan cuenta, al venir este acá y liberar un hidruro, este se habría transformado en un grupo ácido. Y la otra vía es el ataque, precisamente del hidruro, al aldehído para transformarlo en un alcoholato primero. El hidruro entra acá, ahí tienen un hidruro y este par de electrones sale sobre el oxígeno. Es un alcoholato y el alcoholato rápidamente va a tomar un protón, sea del agua o del medio ácido, para transformarse en un alcohol. Entonces esa es la reacción de Cannizzaro, donde un aldehído aromático se va a transformar en un ácido y en un alcohol a la vez por la adición nucleofílica del grupo OH. Bien, esa variante, tengan cuidado que cuando se les presente un aldehído aromático, algunos estudiantes quieren hacer condensación. No existe condensación cuando no hay hidrógenos en el carbono alfa. Y eso es válido no solo para esta molécula, para cualquier otra, donde no haya hidrógenos en el carbono alfa, el OH no puede atacar a ningún hidrógeno porque no existe y por lo tanto no hay condensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El OH normalmente ataca al carbonilo vía adición nucleofílica y por reordenamiento se producen reducciones y oxidaciones, ¿sí? Entonces el aldehído se podrá reducir a alcohol y a su vez, mediante esta reacción, se podrá oxidar hasta ácido carboxílico. Bien, esas dos variantes para trabajar en aldehídos o cetonas que se encuentran en anillos aromáticos. Si tienen alguna duda, estamos haciendo un pequeño resumen. Ninguna.
de lo que serían aldehídos y cetonas, y aplicando un poquito el concepto a los anillos aromáticos. Ahora vamos a repasar algo que habíamos visto, pero que va a tener unas aplicaciones muy interesantes en lo que respecta al estudio de azúcares o de carbohidratos. Entonces, fíjense, aquí tengo un carbonilo y el carbonilo puede sufrir una adición nucleofílica de un OH como nucleófilo. Cuando pasa eso, este OH como nucleófilo ataca al carbonilo, en este caso de un aldehído, y forma un hemi acetal, en este caso, que también ya la literatura los conoce como hemicetales, donde este es el oxígeno del eh, carbono 5, si se fijan, este es el carbono 5, su oxígeno, que sería este, y habría atacado al carbono 1, que era un carbonilo, y que ustedes ya entenderán que el carbonilo, cuando recibe el ataque de un nucleófilo, se transforma en un alcohol. ¿Sí? Acá vamos a trabajar mucho más profundamente cuando veamos estereoquímica, entendiendo que todos estos carbonos son quirales y aún entonces acá basta la diferencia de posición de un OH, ya tengo dos isómeros distintos. ¿Sí? En este caso, cuando el OH está arriba, es la beta de glucopiranosa, y cuando el OH está abajo es la alfa de glucopiranosa. Entonces, ya para ir interiorizándoles, la glucosa, que es esta molécula, tiene 6 átomos de carbono, es un aldehído polihidroxilado con muchos OHs. Existe principalmente en su forma cíclica, es decir, si se llama glucosa en su forma de cadena lineal, en bioquímica ya van a ver que principalmente la van a encontrar en su forma de anillo. Eh, el nombre glucosa va a cambiar a glucopiranosa cuando sea un anillo de 6, y estos nombres de beta o alfa se refieren al carbono que era del carbonilo. ¿Sí? Cuando vean el carbono 1 del carbonilo hacia arriba es beta, y cuando vean en el carbono 1 un OH hacia abajo va a ser alfa. Eso ya vamos a ir trabajando a profundidad, ahora solamente les damos una idea general, y les había dicho, ¿verdad? La reacción de hemicetales o hemiacetales es muy importante en bioquímica. Aquí tienen el porqué. Y nuevamente reiteramos que química orgánica es la base para muchas de sus materias que vienen a continuación, entre ellas la materia de bioquímica. Bien. Entonces tienen el carbono anomérico, que después vamos a ver su nombre, que no es otra cosa que el carbonilo o carbono 1, que desde un aldehído cetona se ha transformado en un alcohol. Entonces hay que saber reconocer en el ciclo cuál es el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para formar una glucosa en forma de anillo, conocida como glucopiranosa, a partir de una glucosa lineal. Y esto es básicamente bioquímica. Nuevamente lo repito, nosotros hemos visto condensación aldólica con un alcohol simple y un aldehído cetona simple. Y les había dicho que en bioquímica vamos a ver lo mismo, pero en moléculas más complejas, que son las moléculas de la vida. Bien, entonces recordarles esto de la adición nucleofílica. El nucleófilo se añade al carbono del carbonilo, y el oxígeno doble enlace se transforma en un alcohol. Esto lo hemos visto ya en la anterior clase. Recordarles también cómo era la formación de los hemiacetales y los acetales
Hasta aquí era la parte importante para bioquímica, pero puede continuar la reacción. En el caso de los azúcares no continúa, se queda como hemiacetal en forma cíclica porque es una reacción intramolecular. Bien, recordaremos cómo era la formación de hemiacetales y de acetales. Tenían un aldehído en este caso, que en medio ácido liberaba este doble enlace, formando un carbocatión en el carbono del carbonilo, y eso era atacado por un nucleófilo, como un alcohol. Entonces, cuando un alcohol ataca el carbono del carbonilo, el alcohol ataca con su par de electrones y toma carga positiva y recupera su par de electrones del hidrógeno rápidamente para formar un hemiacetal. ¿En qué consiste un hemiacetal? En la incorporación de una molécula de alcohol, una sola, al grupo carbonilo y transformando el carbonilo en OH. Y entonces el alcohol se ha incorporado al carbonilo y el carbonilo se ha transformado en OH. Esa es la base de la reacción y si se dan cuenta es lo mismo, ¿verdad? El OH se ha incorporado al carbono del carbonilo, que es carbono 1, y el carbonilo se ha transformado en OH. Esa es la importancia de la formación de los hemiacetales para que puedan reconocerlo. Ya sabíamos que los hemiacetales pueden completar su reacción, lo cual no va a pasar en bioquímica, pero lo repasaremos. En medio ácido, el OH va a tomar un protón y se va a transformar en una molécula parecida al agua. Entonces puede salir como agua debido a que el par de electrones del OH ha hecho enlace con el hidrógeno, cargándose en forma positiva. Recupera su par de electrones esta vez del enlace al carbono que era del carbonilo. Entonces, cuando sale esto en forma de agua, se transforma en carbocatión y es atacado por una segunda molécula de alcohol, por el par de electrones del oxígeno, que a su vez recupera su par de electrones del enlace con hidrógeno, y el acetal sería la unión de uno y de dos alcoholes al carbono del carbonilo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el aldehído atacado por un alcohol como nucleófilo y la transformación del aldehído en grupo OH para formar un hemiacetal donde he unido una molécula de alcohol. ¿Sí? Luego tenemos el ataque de otro nucleófilo al carbono del carbonilo para añadir dos moléculas de alcohol y formar el acetal. Entonces, hemiacetal es la mitad de algo, es la mitad del camino, cuando se une solo un alcohol al carbono del carbonilo, y acetal es cuando hemos logrado unir dos alcoholes al carbono del carbonilo. Veremos sus dudas antes de recordar los acetales cíclicos. Ninguna. Bien. Hemos visto acetales cíclicos como una forma de protección a los grupos carbonilos en reacciones de equilibrio. Es decir, a partir de un aldehído, por ejemplo, podría formar un acetal que me protege de algunas otras reacciones, ¿no? Entre ellas reducción o reactivo de Grignard. Eso en cadenas lineales, pero también va a pasar lo mismo en anillos aromáticos. Acá muchos libros van a escribir el fenol, este sería el símbolo pH de un anillo aromático, este es un aldehído aromático o benzaldehído. El benzaldehído en medio ácido, como hemos visto, va a abrir este doble enlace y va a ser atacado primero por un alcohol, formando un hemiacetal hasta acá. Hasta acá habríamos formado un hemiacetal mediante adición nucleofílica. Tendríamos un hemiacetal, es decir, la unión de un alcohol al grupo carbonilo que a su vez se ha transformado en alcohol. Ya hemos visto hace un momento que el OH toma un protón y sale esta molécula en forma de agua,
generando un carbocatión, y el segundo alcohol ataca al carbono del carbonilo formando a su vez un acetal. Bien, entonces esta es la formación de un acetal, pero en este caso cíclico. ¿Y cómo forman acetales cíclicos? Con el etanodiol 1,2 etanodiol que les va a formar este acetal. Y eso sucede también en anillos aromáticos. Entonces, les repito, muchos libros, para ya no escribir el anillo, ponen pH. Ustedes ya deben entender que esto es el simbolismo de un fenil, y el fenil no es otra cosa que un anillo aromático. Entonces, tanto en aldehídos o cetonas alifáticas, es decir, de cadena lineal sin anillos aromáticos, como en aldehídos o cetonas aromáticas, se produce la formación de un acetal. Y este acetal, como habíamos dicho de inicio, es un grupo protector contra reacciones de reducción y reactivos de Grignard. Habíamos hecho este ejemplo el año pasado, y habíamos dicho cómo puedo reducir la cetona a alcohol secundario sin reducir el aldehído. Entonces, esta es vía la formación de un acetal. Entonces, pongo el etanodiol en medio ácido, y por factores estéricos es más fácil la reacción de un aldehído para formar un acetal que la reacción de una cetona para formar un acetal. Esto debido a que el hidrógeno es muy pequeñito, y cuando entre el primer OH no va a chocar mucho con el hidrógeno. En cambio, si aquí entra un OH, va a estar chocando con el anillo o con los sustituyentes de una acetona. Entonces, siempre den preferencia al aldehído en relación a la acetona cuando vayan a formar un hemiacetal cíclico. Entonces, ya acabamos de ver cómo entra un OH aquí, y luego entra el otro OH ahí, un OH y otro OH para formar un hemiacetal cíclico. Ahora sí puedo hacer una reacción, en este caso reducción, boro-hidruro de sodio, que reduce mi cetona a alcohol secundario. Y luego, como la formación de acetales es reversible, este acetal en medio agua ácida, agua con ácido, se va a revertir nuevamente hasta un aldehído, teniendo la molécula deseada. Esto hemos visto el año pasado, solamente lo estamos repasando. Y volvemos a repetir que el ataque es al grupo aldehído, porque no hay efecto estérico o hay menor efecto estérico, y que el grupo acetal protege al carbonilo, en este caso de una reacción de reducción. Entonces no se va a reducir. En la otra etapa se restaura por ser un equilibrio con agua en medio ácido, y recupero mi aldehído. Bien, y les voy a dejar con este concepto. No vamos a alargar mucho la clase porque estamos corriendo, pero les vamos a dejar con ese concepto inicial con el que habíamos trabajado nosotros para ver cómo este OH del carbono 5 atacaba al carbonilo del carbono 1. Entonces, ¿cómo es posible esa reacción intramolecular? Gracias a un reacomodo de la molécula. Entonces, para entenderlo, volcamos esta molécula en posición horizontal. Fíjese, carbono 1 vendría acá. Por supuesto, el carbono 2 acá, hasta el carbono 6. Entonces, lo único que hemos hecho es torcer esta molécula así hasta que quede en posición horizontal. La rotamos y la ponemos en posición horizontal. El primer paso. Al rotar, hay que tener cuidado en azúcares, y ya van a ver por qué cuando avancemos en estereoquímica, de no mover los enlaces. Es decir, en carbono 2, este OH al rotar iría para abajo, ¿sí? En carbono 3, al rotar, este OH se queda arriba. En carbono 4, al rotar, este OH va abajo. Y en carbono 5, este OH va abajo. Entonces es importante mantener la posición de los grupos OH, porque cualquier cambio implica hablar de otra molécula. Bien, una vez que hemos rotado en posición horizontal, hacemos un pequeño acercamiento de este grupo OH
al carbonilo. Es decir, este queda y este queda en su lugar, esos dos. Este carbono 4 sube acá y el carbono 5 queda acá próximo al ataque al grupo carbonilo para producir el enlace hemiacetal, es decir, un alcohol atacando a un carbonilo. Ahora sí ya van a ir entendiendo, esta reacción es importante para que ustedes puedan comprender. Para que se produzca esta reacción en el carbono 5 hay una rotación, no se olviden que aquí hay libre rotación y este OH puede ir cambiando de posición. Entonces, si yo quiero colocar el OH cercano al carbonilo, al rotar voy a hacer que este CH2C, este carbono CH2OH vaya para arriba y que el hidrógeno vaya para abajo. Entonces aquí hay una rotación del carbono 5 dirigida para que el OH se aproxime al grupo carbonilo. Entonces en la rotación va el CH2OH del carbono 6, 6 o 6 para arriba. Y una vez que hemos hecho eso, ya hacemos lo conocido. El OH va a atacar al carbono del carbonilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El OH ataca al carbono, va a producir este enlace. Y depende de dónde lo ataque. Si lo ataca por arriba, este carbono doble enlace oxígeno se va a transformar en carbono enlace simple alcohol. Entonces el aldehído se transforma en alcohol y el OH se habría unido al carbono del carbonilo formando un hemiacetal. Entonces este es un hemiacetal. La forma cíclica de cualquier azúcar va a ser un hemiacetal y de todos estos movimientos ustedes tienen que reconocer cuál es el carbono 1, el carbono que era del aldehído. Es este. Este es el carbono 2, el 3, el 4, el 5, el 6 ahora para arriba. Y este es el oxígeno, es este oxígeno. ¿Sí? El oxígeno del carbono 5 era el que era OH, que ahora ha atacado al carbonilo para formar un enlace tipo éter. Y ese es el hemiacetal. Entonces deben reconocer eso, por favor. Cuando ven esta molécula, ya no les vamos a dibujar 1, 2, 3, 4. Ustedes tienen que ver, esta es la molécula, este es el carbono 5, este es el que era el alcohol, este, o este, o este, que ha producido el hemiacetal al carbono del carbonilo y el carbonilo se ha transformado a su vez en otro alcohol. Esa es una reacción importante. Y depende en el ataque, puede haber, como hemos visto hace un momento, que el OH ataque por arriba y voy a tener el otro alcohol, el del hemiacetal, hacia abajo. Cuando este ataca por arriba, este se va a ir hacia abajo. Y cuando el ataque más bien sea por abajo, es decir, el OH ataque por abajo, el doble enlace va a ir hacia arriba en forma de alcohol. Y esos son isómeros. Basta ver un OH abajo, ¿dónde? En el carbono que era del carbonilo. ¿Sí? Entonces, en ese caso se llama alfa. Y en el carbono que era del carbonilo, cuando vean el OH arriba, ese se llama beta. De ahí la importancia de reconocer cuál era el carbonilo en esta molécula. Y porque alguien podría decir, este es el carbonilo, este, no. Tienen que reconocer el alcohol que se ha unido al carbono del carbonilo. El alcohol unido al carbono del carbonilo, y en ese carbono denominado anomérico, como lo vamos a ver después, es el que me da la nomenclatura alfa cuando el OH va para abajo o beta cuando el OH va para arriba. Bien, quizá es importante, por eso les voy a pedir, quizás sacan un screen de esto. Fíjense la forma como se forma un hemiacetal cíclico, en este caso una glucosa, para que reconozcan cómo se vuelca la molécula, cómo se acomoda el OH para atacar y qué es lo que pasa con el carbono del carbonilo, cómo se transforma y cómo van a aprender a reconocer
¿Cuál es el carbono del carbonilo y cuál es el OH del hemiacetano? Bien, y ahora también podrían sacar un screen de que cuando el OH, el alcohol, ataca al carbonilo, puede ser por arriba, en este caso, este doble enlace se va hacia abajo en forma de OH, o puede ser por abajo, en ese caso el doble enlace se va hacia arriba en forma de OH. Entonces, nuevamente, reconocer, aquí fíjense, ya no hay números, pero yo digo, este es el carbono del carbonilo. ¿Por qué? Aquí está el O del alcohol que ha formado el hemiacetano. El O del alcohol que ha formado el hemiacetano. Entonces, cuando el OH del carbono 1 del carbonilo va para abajo, es alfa, y cuando el OH del carbono 1 del carbonilo va para arriba, es beta. Entonces, reconozcan, por favor, este carbono. ¿Dónde está acá? Acá. ¿Por qué? Ya lo ven en su primer screen. Este es el carbono 1 y como el oxígeno se une al carbono 1. Oxígeno se une al carbono 1. Y cuando ataca, este OH se une al carbono 1. Y dependiendo por dónde se el ataque, para que sea alfa o beta de glucopiranosa. Bien, saquen en screen más a esto. Y vamos a ver dos diapositivas más, solo verlas porque vamos a volver a trabajar esta la siguiente clase. Fíjense en estas diapositivas nuevamente. La de glucosa se transforma en un anillo de 6. Cuando se transforma en un anillo de 6, cambiamos el nombre de glucosa a glucopiranosa. ¿Cómo se transforma? Un OH, este, va a atacar al carbonilo. ¿Por qué este? Porque cuando ataca este OH voy a formar un anillo de 6 y ya saben que el anillo de 6 es el más estable. Sí, podría ser con este, sí, un poquito menos estable, pero como hay la posibilidad de hacer de 6, de preferencia la glucosa va a estar como un anillo de 6. Y la mayor parte del tiempo, especialmente en medio acuoso, la glucosa se encuentra de esta forma. ¿Sí? Entonces es solamente una representación, pero principalmente en medio acuoso estaría en la forma cíclica. Bien. Entonces acá les he dicho, esta es una de las últimas veces que están viendo que este es el carbono 1 que era del aldehído, y deben reconocer este como el carbono anomérico que ha sido atacado por un alcohol. ¿Sí? El alcohol ataca al carbonilo, adición nucleofílica, formando hemiacetano. Entonces, este es el carbono atacado por un alcohol, el carbono atacado por un alcohol, el alcohol atacando al carbono. Entonces, si ustedes reconocen carbono 1, van a reconocer que este oxígeno corresponde al carbono 5, ¿sí? Carbono 5, oxígeno del alcohol que le habría atacado al carbonilo. Entonces, ¿cómo lo numeran? 1, 2, 3, 4, 5 y hacia arriba va el 6 y eso por el giro. ¿Recuerdan cuando girábamos para que el O se acerque al carbonilo? El CH2OH se iba para arriba. Entonces ahí reconocen. Y después vamos a aprender a poner las posiciones. Una vez que he hecho el ataque, debo respetar la posición del carbono 2. Tiene que el OH hacia abajo. El carbono 3 tiene el OH hacia arriba. El carbono 4 tiene el OH hacia abajo. Entonces todo eso lo vamos a explicar después, pero tienen que ir respetando esas posiciones de los átomos de carbono. Y no solamente van a ver eso en el ataque. ¿Por qué se llama pirano? Porque en alusión a este compuesto, que es un anillo de 6 con un oxígeno, fíjense, anillo de 6 con un oxígeno, anillo de 6 con un oxígeno, entonces aunque no tenga dobles enlaces, se parece a este y por eso le han puesto glucopirano, porque hace alusión a un anillo de 6, y osa la terminación de los azúcares. Y acá quiero cerrar con esto que vamos a volver a explicar. La ribosa, azúcar importante en el ADN,
en varias moléculas de de bioquímica que ya van a ir viendo. Nunca la van a ver en bioquímica de esta forma o muy rara vez. Siempre la van a ver en su forma cíclica. Entonces, si esta se llama ribosa, estereoquímicamente derribosa, ustedes van a ver que por un ataque de formación de un hemiacetal van a encontrar que está en su forma de ribofuranosa, es decir, un anillo de 5. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe? El nombre, primero a un anillo de 5 con un oxígeno, fíjense, es un anillo de 5 con un oxígeno, y aunque no tenga doble enlace, se parece, y por eso le han puesto el nombre furano. Entonces, anillo de 5 con un oxígeno. Y ustedes deben reconocer, este es el oxígeno que ha atacado este carbono 1. Entonces, este es el carbono del carbonilo, y este es el oxígeno, en este caso, del carbono 4, porque la ribosa solo es un azúcar de 5 átomos de carbono, no como la glucosa que es de 6. Entonces tengo el carbono 1, que era este, el carbono 2, 3, 4 y 5. El oxígeno del carbono 4, este, ha atacado al carbonilo. Oxígeno del carbono 4 atacando al carbonilo. Y ustedes deben reconocer este carbono, de que era del carbonilo 1, porque se le da el nombre. Si en el 1 el OH va para abajo, es alfa, y si en el 1 el OH va para arriba, es beta. Entonces, uno va a ser alfa de ribofuranosa y el otro va a ser beta de ribofuranosa, y finalmente hay tanto la ribofuranosa como la desoxirribofuranosa. Entonces, este es para el ARN y este es para el ADN. ¿Y cuál sería la única diferencia? Que en carbono 2 hemos hecho un desoxi, hemos quitado el oxígeno. Esa es la única diferencia entre los dos anillos. Entonces, en bioquímica ya van a ir viendo principalmente la ribosa en sus formas de anillo cíclico, y esto es simplemente por la reacción de formación de un hemiacetal cíclico, que es una reacción característica de química orgánica. Bien, ya estamos haciendo introducción incluso a la bioquímica. Si vamos a repasar todo eso, eso les espera en bioquímica, ¿verdad? Acá van a ver no solamente, no solamente estas moléculas o estas, vamos a repasar con calma, pero debe quedar muy clara la idea de la formación de un hemiacetal, es decir, un OH atacando al carbono del que era un carbonilo. Si no saben esto de química orgánica, se van a perder. Entonces repasen, por favor, para la siguiente clase cómo se forman los hemiacetales, es decir, cómo un alcohol ataca al carbonilo y forma un hemiacetal en primer lugar. ¿Sí? Luego vamos a aplicar, ¿verdad? Es una glucosa de bioquímica. Hay que girarla, hay que acercar el OH que va a atacar al carbono de carbonilo, y de ahí van a salir los nombres. Eso vamos a explicar después. Vamos a volver a explicar esta diapositiva. Esta es glucosa. ¿Por qué es de glucosa? Vamos a ver en otro capítulo. Solamente eso. Glucosa, y este es glucopiranosa. Pues, ¿qué tienen que hacer? Reconocer cuál es el carbono 1. ¿Sí? En el ciclo, este es el carbono 1. Y sencillo, este es glucosa porque es cadena lineal. Este es glucopiranosa porque es un anillo de 6. ¿Sí? Y vamos a mostrarles de dónde sale el nombre. Ahí viene. Pirano. Glucosa, cadena lineal. Glucopiranosa, lo único que le han puesto es pirano, anillo de 6. Era glucosa y ahora es glucopiranosa. Así de sencillo, no hay más donde perderse en la nomenclatura. Entonces, cuando lean glucopirano, es una glucosa en forma cíclica. Listo, nada más.
porque sigue siendo glucosa, pero en forma de pirano. ¿Por qué es forma de pirano? Ahí viene tu aprendizaje de química orgánica 1, porque un alcohol va a atacar a un aldehído para formar un hemiacetal. El resto de la nomenclatura, ¿por qué beta y por qué alfa? Sencillo. Identificas el carbono 1, este. Esta es la otra clave que tienen que hacer y que corresponde a química orgánica, ¿verdad? El hemiacetal. El OH atacando al carbono del carbonilo. El OH atacado al carbono del carbonilo. El OH atacado al carbono del carbonilo. Si no saben hacer un hemiacetal, se pierden acá. Pero si ven que el OH ataca acá y este es su enlace, entonces si saben que el doble enlace del carbonilo en un hemiacetal se va a transformar en alcohol, este se transforma en alcohol, es fácil. Cuando el ataque sea por arriba, este es obligado a irse abajo en forma de alcohol. Estoy hablando del OH abajo. Y en ese caso le pongo alfa. Cuando el ataque sea por abajo, el doble enlace se va a ir hacia arriba en forma de OH. Entonces, cuando el OH esté arriba, beta. ¿De quién? Del carbono 1, que era del carbonilo. Entonces, ustedes tienen que reconocer eso. Y esto es bioquímica, ya no es química orgánica, ¿verdad? Entonces, tienen que reconocer, este era del carbonilo, OH arriba, beta. Este era del carbonilo, OH abajo, beta. Entonces, ¿cómo se llama? Glucosa en forma cíclica, que hemos dicho, glucopiranosa. El D lo mantienen, les voy a explicar en el siguiente capítulo por qué D. Y es alfa o beta. Busco el carbono 1. Si en el carbono 1 el OH está arriba, es beta. Si en el carbono 1 el OH está abajo, es alfa. Y eso es todo, y eso va a funcionar para todas, ¿verdad? Porque este será ribofuranosa. Si esta es la ribosa, cuando la ribosa forme anillo de 5, va a ser ribofuranosa. Listo. ¿Es alfa o beta? Aquí tienes que identificarme cuál era el carbono del aldehído. Es este. Porque aquí está el ataque del OH al carbono. Y como en este carbono 1, si se fijan, el OH va para abajo, es alfa. En este carbono 1, si el OH va para arriba, es beta. Para este ejemplo, 1 OH arriba, beta. Que se llama una ribosa, pero en forma de furano. Entonces va a ser beta de ribofuranosa. Esas son nomenclaturas de bioquímica que la vamos a volver a explicar, pero lo que necesito es su base de química orgánica 1. Sí, entonces, con todo gusto les voy a explicar nuevamente. Esto es importante. Y ni siquiera es importante para mi materia solamente, sino para bioquímica. Si tienen que dominar esto, cuál es alfa, beta, ribofuranosa, en la otra molécula, piranosa. Todo eso tienen que dominar para cuando trabajen en bioquímica carbohidratos. Y son bases porque en bioquímica obviamente les van a dar más contenidos. Pero si no manejas el hemiacetal y no manejas esta nomenclatura básica, uno se pierde peor en la materia de bioquímica. Entonces, para la siguiente clase, por favor, repasaremos hemiacetales y yo voy a volver a explicar todo lo que sería esto desde la rotación. Pueden hacer el ejercicio en sus propios cuadernos de escribir esto, de escribir la echada, de escribirla de esta forma. Ya se han sacado un screen de esto y ahí recién muestran el ataque del hemiacetal. Y ahí van a saber reconocer que este es el carbono 1, que este es el carbono 1. Y de ahí vienen los nombres alfa o beta. Entonces vamos a volver a explicar todo eso, no solamente para la glucosa, sino también para la ribosa. Y vamos a terminar con algunas adiciones nucleofílicas de los carbonilos ya para entrar a un último capítulo y posteriormente entrar a lo que sería estereoquímica. Bien, entonces
Nos vemos en la siguiente clase. Repasen hemiacetales y esas dos screens de pantalla que les he mostrado para ir dominando ya cómo los azúcares se transforman en ciclos en medio acuoso, que es lo que van a ver mucho en la materia de bioquímica. Entonces ya estamos entrando a bioquímica. En otro capítulo ya nos falta poco. Terminamos esto de aldehídos, entramos a algo de ácidos y directamente o quizá directamente entramos a lo que es estereoquímica. Eso sí es muy importante también para bioquímica. Y de ahí los contenidos van a ser principalmente orientados a la materia de bioquímica, moléculas más complejas, pero es un poco más bonita la materia que todo lo que hemos visto hasta ahora. Les agradezco mucho la presencia, las preguntas y nos estaríamos encontrando en teoría la siguiente clase del próximo lunes. Gracias y hasta luego.